Boreal Televisión presenta. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros, como siempre, un placer compartir con ustedes este ratito de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de los canales de Boreal en República Dominicana, igual en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para el resto del mundo. Estoy dando las buenas noches, pero este programa lo estamos haciendo, como ustedes podrán notar atrás, en horas de la tarde. Nosotros estamos en Santo Domingo, pero no queremos dejar de pasar por alto todos los temas que hay. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches a esta hora. Buenas noches, Mayobanén Atahualpa, Ramírez y Molún, haciendo un programa especial, haciendo conexión por estos sistemas y estas plataformas desde Santo Domingo y Santiago. Hacemos el esfuerzo para estar con nuestra gente como siempre. Y a toda nuestra gente, bienvenida y qué bueno que están con nosotros. Hoy lunes 18 del mes de octubre, el mes de la raza y el mes de la tarjeta de la vacuna. Y puesto a hablarles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-1713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. En este lunes hay tantos temas por donde empezar que, bueno, se le hace a uno un poquito difícil. Pero vamos a empezar por la sentencia que fue al finalizar la semana pasada, y ya era como una especie de crónica de sentencia anunciada. De los que quedaban imputados, 4 fuera, 2 condenados, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Debo darle razón a Juan Sebastián a medias, no completo, pero hay una cosa de la sentencia que yo no entendí. ¿Cómo se condena a alguien por soborno sin que aparezcan los sobornados? Eso es como condenar a alguien por un crimen sin que aparezca el cadáver. Cuéntame, Juan. Mira, ¿recuerdas que yo te había dicho que se rumoraba que frente a una presión pública en el caso de Odebrecht y a la debilidad de esa misma actuación judicial, a la debilidad del expediente, había que responder con cierto sentido de complacencia? Yo te hablé hace un tiempo de un 3-3 o un 4-2, ¿tú lo recuerdas? Tú me dijiste, pero eso es imposible. ¿Cómo tú puedes establecer fórmulas de diálogo? Bueno, hasta un 3-3 o un 4-2. Y eso siempre se rumoró. Desconozco la motivación de la sentencia. O sea, lo que se rindió en la audiencia próxima pasada fue el dispositivo, es decir, la parte concluyente de la decisión. A pena de nulidad absoluta, toda sentencia debe contener una exposición de motivos que explique por la cual los jueces llegan a esa disposición, a esa conclusión. Desconozco todavía la exposición de motivos porque esa sentencia la van a entregar creo que en noviembre, pero a todas luces, y como tú dices, el dispositivo resulta ser tan contradictorio y tan absurdo que uno no se explica cómo los jueces van a justificar esa decisión. Primero, 3 personas liberadas del expediente que fueron incluidos en calidad de sobornados porque no hubo pruebas ni vínculos de soborno entre ellos y el presunto sobornante. 4 de ellos, perdón, que fueron absueltos. Uno fue absuelto del soborno, pero condenado por lavado de activos, que fue Víctor Díaz Rúa.
porque según las juezas en el dispositivo, hubo un aumento de su patrimonio que él no pudo explicar. Sin embargo, cuando tú revisas el expediente Atahualpa, te das cuenta que ese aumento del patrimonio de Víctor Díaz Rúa fue una revaluación que él hizo de sus activos en términos de transparencia, que la encontró el Ministerio Público sospechosa y también los jueces. Pero resulta que no puede hablarse de lavado de activos ni de delitos tributarios porque esa revaluación de activos le pagó al Estado sus impuestos. Entonces no se puede decir que hay lavado de activos porque no hay delito tributario. Además, el lavado de activos, como se planteó originalmente en el expediente, es un delito derivado. Dime cuál es el delito principal por el que él lavó ese dinero, porque usted lo ha liberado de la presunción del soborno. Entonces eso es otro absurdo. Y por último, Ángel Rondón, por un soborno nacional sin que haya un sobornado. Eso, mira, Atahualpa. Yo no lo entiendo, Juan Sebastián. No, o sea, no, eso es una especie de decisión para salir de esto nosotras tres y que la Corte acabe de machacar esto y que los libere a todos en alzada. Ese es el destino de ese caso. Y ahora están hablando de un Odebrecht 2.0. Imposible. Imposible porque la mayoría de los delitos perseguidos ya prescribieron. Ya, pero ¿puede en la Corte variar la decisión de la primera instancia, Juan Sebastián, o juzga nada más si el derecho fue bien aplicado o no? No, la Corte puede variar la decisión del tribunal de primer grado, pero el recurso de apelación es taxativo, versa sobre aspectos importantes de, en realidad, si hubo una incorrecta o mala aplicación del derecho. A mí me da la impresión de que en la Corte de Apelación van a terminar liberando definitivamente a Ángel Rondón, porque con los otros no hay manera de que ningún tribunal dominicano los condene. Ya lo había dicho doña Miriam cuando hizo su observación y oye lo que te digo. Cuando la hoy Procuradora General de la República, siendo juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, emitió ese voto disidente, ese expediente estaba mucho más completo que lo que está ahora. Mucho más completo que lo que está ahora. O sea que es imposible. Eso fue una salida salomónica de las jueces para echarle ese fardo frente a la opinión pública a un recurso de alzada. Eso es todo. Pero es que uno se queda pensando y dice, bueno, pero venga acá. ¿Cómo usted, principalmente en el caso de Rondón, en el caso de Víctor Díaz Rúa, lo que hay es una especie como de bueno, usted no me pudo probar que ese dinero usted lo adquirió, esos bienes lo adquirió de manera lícita, pero en el caso de Rondón, ¿cómo tú le pruebas el soborno sin aparecer los sobornados? Yo estaba leyendo una correspondencia pública que le hizo José Luis Taveras a Ángel Rondón y compartíamos eso hace un tiempecito con relación a que lo que más le convenía a Ángel Rondón era hacer un pacto con el Ministerio Público, pero parece que al Ministerio Público no le interesó pactar o hacer un trato con Ángel Rondón. De todas maneras, va a ser difícil en una corte de apelación o una segunda instancia probarle el soborno sin que aparezcan los sobornados. No creo que sea posible. No, pero mira, no sé la intención del que escribió el artículo, pero yo tengo el expediente. Y en el caso de Ángel Rondón, al propio Rondón no le interesaba llegar a ningún acuerdo con el Ministerio Público Atahualpa porque no hay en el expediente una sola evidencia de que Rondón haya entregado dinero de sobornos a nadie. No hay evidencias materiales. Y en el caso de Víctor Díaz Rúa, no se trató de que él no justificó la proveniencia de sus bienes. Fueron bienes adquiridos antes de ser ministro. Y que cuando él los adquirió, los declaró, por ejemplo, una casa en La Romana, que él cuando la declaró, lo que había en ese momento, lo que tenía era el título del solar. Luego él revaluó para transparencia y dijo, ahí hay una casa
ahora construida, diferente a lo que yo había declarado, y esto ahora obtiene, se eleva a este valor. Así hizo con otros bienes. Pero ¿qué pasa, Atahualpa? Se trata de una reestructuración de valores y el Estado cobró impuestos. Y está el recibo de pago de impuestos en el expediente. Entonces, ¿dónde está el lavado? ¿Y dónde está el delito tributario? Bueno, vamos a ver cuando se lea la sentencia con todas las motivaciones, cuáles van a ser las motivaciones o las justificaciones en aplicación de derecho que tomaron las distinguidas magistradas. Entremos ahora a lo que fue la rueda de prensa del presidente en el día de ayer y que concluyó con la designación de un nuevo director de la policía, que en este caso es sobre el mayor general ya, o general ascendido a mayor general, Eduardo Ten. Tú recuerdas que en días pasados yo decía, bueno, el actual jefe de la policía es un oficial correcto, el mismo presidente dijo que trabajó con honestidad, con transparencia, pero yo decía, en este momento a la policía le hace falta un director que sea policía, o sea, que conozca lo que es el accionar de la policía, y parece que el presidente tomó eso en consideración a la hora de nombrar al general Eduardo Ten como director de la Policía Nacional. He oído durante el día muchos comentarios que un hombre no es el problema, o sea, que el cambio de dirección en la policía no es el problema, que el problema no es un hombre y que no es un comandante. Yo creo que sí, que hay una parte importante que es el liderazgo, que es el poder tener el conocimiento que tiene, por ejemplo, el general Ten de todas las direcciones del país, porque ha pasado por todas, Puerto Plata, la Sur, la Sureste, la Cibao Central, y creo que tiene una oportunidad de oro. Además, los delincuentes saben cómo trabaja el general o el mayor general ahora, Eduardo Ten. El ex director, Eduard, pienso que se puede ir tranquilo, hizo el papel que tenía que jugar en un proceso de transición, pero la decisión y las propuestas de reformas que ha hecho el presidente y a partir de la rueda de prensa de anoche, creo que es un buen paso para iniciar, o sea, trabajar ya y dejar de mucha teoría lo que es la reforma policial. Yo sé que tú dices, bueno, vamos a resolver con un nombre. No, pero se puede empezar con el liderazgo. Mira, en el 2016, el entonces candidato del PRM, precandidato del PRM, hizo una rueda de prensa y le presentó al país el proyecto preparado por la oficina de Rudolph Giuliani y su equipo, totalmente acabado, que contenía todas estas disposiciones. En el 2019, Rudolph Giuliani vino al país y ya él siendo candidato y en el fragor de la precampaña, le dijo al país, aquí está lo que tenemos desde el 16 totalmente consolidado. Y se habló incluso en esa rueda de prensa de dotar a la policía de los equipos de autocontrol, es decir, de las cámaras personales y de los controles vehiculares. Se habló en el 19. Giuliani dijo en esa rueda de prensa que eso que ellos tenían se iba a aplicar en los primeros días del gobierno y que en menos de 2 años se iba a reducir la delincuencia en un 50%. 1 año y 2 meses después, el presidente viene a disponer 8 puntos que ya estaban contemplados en agosto del 2016 y que nadie se explica por qué hubo que esperar a que la delincuencia se desbordara 14 meses después. Entonces, cuando se eligió al anterior director de la policía, se habló de las condiciones. Es un policía de gabinete que tiene toda la preparación para cometer la tarea. Pero el problema, Atahualpa, es que la policía es como el motor de un carro cubano, que solo era la marca del vehículo hace 60 años. Y ese motor
que funciona con precariedad y con muchos vicios, tiene piezas de múltiples vehículos. Y entonces quien debe arreglar ese motor es el que lo ha trabajado siempre. Entonces imagínate tú, Atahualpa, un año y 2 meses después venimos a repetir lo mismo, que evaluación de la policía, con una auditoría, todo eso estaba en agosto del 16. Todo eso estaba en el 19 y todo eso estaba en agosto del 20. No nos explicamos. Entonces, ¿quién mejor, Atahualpa, que los policías de gabinete para una reforma a la policía? Traerle policías de aquí. Bueno, pero es que si no hay liderazgo, que era lo que nosotros pensábamos y planteábamos, es difícil, Juan Sebastián. Tú puedes tener porque hay gente que son excelentes teóricos y cuando lo va a la práctica no tienen ese carisma ni ese liderazgo que yo creo que le faltó al general. No, porque yo no me refiero a la conducción de la policía contra la delincuencia. Yo me refiero a la reforma policial. ¿Cómo es posible que habiendo tantos policías de gabinete con preparación, con honestidad, que podían trabajar en la reforma, el presidente le da una bofetada a esos policías, los excluye y nombra una comisión que no sabe absolutamente nada de la policía? Incluyan ahí a la gente que sabe cómo funcionan las falencias y las condiciones del cuerpo. No, una comisión de gente que es capaz de discutir la electricidad con Nicolás Perla, porque creen que saben de todo. Y sin saber nada de la policía la nombran ahí para hablar de que con España, que con Colombia, que con la ONU, que todo eso es retórica, Atahualpa. Entonces, a un asunto como este, un tratamiento tan político. ¿Por qué? Porque decidieron hacer la rueda de prensa para deslucir el acto de juramentación del PLD del día de ayer. Y que no me digan que no, porque es la primera vez en la historia dominicana que se hace una rueda de prensa, pero un asunto trascendente. Pero ven acá, ¿y qué tiene que ver un acto que se está haciendo? O sea, yo creo que... Atahualpa, eso me lo pregunto yo, pero había que hacerlo coincidir. Entonces, espérate, ahora vamos a TEN, porque tú y yo somos santiagueros, ¿verdad? Vamos a TEN. TEN fue separado de la fila de la policía por una insubordinación en el 2010. La práctica era, hubo un problema de mando, de insumisión, de insubordinación. Bueno, ponlo en retiro. No hicieron el procedimiento inherente o relativo a los consejos disciplinarios y simplemente lo pusieron en retiro. Eduardo Alberto Ten aprovechó la situación, inició una serie de acciones legales y obtuvo una sentencia al final del Tribunal Constitucional que ordenó su reintegro, junto con otros oficiales. Danilo Medina lo reintegró en el 2015. Eduardo Alberto Ten ha estado 4 veces en Santiago. Las 4 veces en menos de un año han tenido que sacarlo de aquí por el desborde de la delincuencia. A ver si me equivoco. Yo eso no lo comparto, ¿no, Juan? Pero, cuando Eduardo Ten estaba en Santiago, la delincuencia estaba controlada. No. Oye, yo tengo aquí la prensa y los datos de la Fiscalía de los 10 meses que estuvo aquí en el 2015. Según los datos de la Fiscalía y de la misma prensa de la época, se registraban al mes 700 asaltos. Casi un asalto por hora. Los fines de semana, quitan los datos de la Fiscalía, subía 80 asaltos. Mientras tanto, el general Ten andaba incautando bocinas, entrando en negocios porque él le daba la gana, interrumpiendo fiestas privadas porque él le daba la gana, sin un fiscal y sin una orden de un juez, incautando bocinas que había que ir a buscar a la policía y pagar entre 10 y 25 mil pesos. Que no sé a dónde fue a parar ese dinero. Porque yo tuve un cliente, tú lo recuerdas, que fui con él y me regué cuando dije que me dieran un recibo de rentas internas del pago de una multa. Me dijeron que no, que era un simple recibo de la policía. Pero mi cliente me dijo, doctor, ay no, yo quiero recuperar mi bocina, no peleé, dejemos esta vaina así. Entonces, sí recuerdo que mientras esa delincuencia se desbordaba,
el general Ten andaba cerrando galleras, una violación a la ley, porque son proventos autorizados por una ley especial, por la ley de municipios. Son proventos. Él la cerró porque a él le dio la gana. Y lo vi desmontarse varias veces en el play de Villa Olga con un fusil M16 en la mano, porque a él le daba la gana de decir que todo lo que estaba en el parque tenía que irse para su casa. Y la respuesta es porque a mí me da la gana. Él es un hombre que aprovecha la prensa cuando quiere. Pero tú recuerdas que en esos 10 meses de desborde de la delincuencia, porque hubo que sacarlo las 4 veces de Santiago huyendo, porque no dio. Él cerró, Bueno. ¿tú no recuerdas? Que él cerró la dirección de prensa de la policía, aquí, de Relaciones Públicas. La cerró y dijo que los periodistas eran unos agitadores. Luego aprovechó la prensa para cuando él quería en la pandemia ahora cerrar bodas. La delincuencia desbordada con toda la pandemia, pero él estaba cerrando bodas porque lo que le interesaba era promover su figura. Eduardo Alberto Ten es un policía de 40 años en la policía. Bueno, pues yo te voy a Se ha decir arrastrado, no digo él, pero él pertenece a un cuerpo en el que ha estado por 40 años y él podrá, no sé hasta dónde se arriesgue el presidente, a que un hombre de su criterio, que no es demócrata, que es altanero, es prepotente y que abusa del poder, hasta donde al presidente le convenga esto en estos momentos. Porque no sé, Atahualpa, quién está asesorando al presidente. Porque debe ser un familiar de Danilo. Bueno, pues te voy a decir que yo estoy de acuerdo con el nombramiento de el mayor general Eduardo Alberto Ten. Tenemos que ir a publicidad un momentito. Cuando regresemos, quiero hacer una aclaración con relación a algo que ha estado circulando y las medidas que comenzaron a aplicarse en el día de hoy con relación a la tarjeta de vacunación. Regresamos en un momentito.